En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante y no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Bien, tenemos las 2 lecturas del día de hoy. La primera es sobre los mandamientos y yo pienso que para entender un poquito este tema de los mandamientos nos va a ayudar mucho a aquellos que están tomando en la clase de Biblia, la que estamos dando los lunes, nos va a ayudar a entender esta frase que ya no la sabemos, pero conociendo como el contexto del pueblo de Israel: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de la esclavitud, no tendrás otros dioses fuera de mí. Los que estamos en clase entendemos qué significa. Un poquito para que me entiendan todos. Israel sale de Egipto, donde hay muchos dioses, y va al desierto y se encuentra con pueblos que creen en muchos dioses. Lo que el Señor quiere con Israel es que Israel sea el pueblo de Dios. Y al ser el pueblo de Dios, entonces no puede adorar los dioses de los paganos. Esta es la insistencia de Dios. Esta es la famosa idolatría. No es tener una imagen en la casa. Eso no es idolatría. La idolatría es cambiar a Dios por otros dioses. ¿Qué es lo que le pasaba a Israel? Israel conocía a un pueblo y entonces ese pueblo tenía 5, 6, 10, 20 dioses. Israel adoraba a sus dioses y ahí caían en el pecado de idolatría, porque entonces Israel le cambiaba la figura a Dios, ¿sí? O le cambiaba esa imagen a Dios. Entonces debe quedar claro que no es que
que la imagen, entonces es la idolatría, que estamos pecando. No, la idolatría consiste en cuando el pueblo conocía otros pueblos y esos pueblos tenían otros dioses, Israel se arrodillaba ante esos dioses, se postraba ante esos dioses y ahí venía la idolatría. Por eso va a insistir el Señor demasiado: no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás imagen alguna de otros dioses, no fabricarás ídolos. Porque Israel siempre, entonces iba a otro pueblo, se encontraba el Dios de ellos, que era un toro, una vaca, una gallina, un pollo, entonces ahí mismo fabricaba un pollo y adoraban el pollo, fabricaban una vaca y adoraban la vaca. ¿Se fijan? Eso se llama idolatría. Y por eso les digo, los que estamos en clase los lunes entendemos un poquito más este tema ya. ¿Por qué? Porque hemos hablado de eso, de Israel que se contaminaba con los dioses de ellos, que le daba por hacer figuras a los dioses de ellos. Entonces, yo quiero que quede claro que si tú tienes en la casa una cruz, la imagen de un santo, eso no se llama idolatría. La idolatría es que tú digas que el Dios del cielo, el Dios creador, entonces tú lo adores a él, pero también adores al Dios árbol, al Dios silla, al Dios toro, al Dios buey, al Dios gallina, y que le fabriques una figura y adores a esa figura. Nuestra mente siempre tiene que estar puesta en el único Dios. No podemos cambiar ese Dios. Entonces ya el Dios dinero, el Dios música, el Dios droga, esos son dioses. Y es a eso que se refiere el Señor en los 10 mandamientos. Quiere prevenir a Israel: mucho cuidado, yo soy tu Dios. Y yo creo que eso se llama, eso es, politeísmo. ¿Sí ven? Adorar otros dioses. Si yo tengo una imagencita en mi casa, eso no significa que yo sea politeísta. Yo sigo siendo monoteísta porque yo creo en un único Dios. La imagen no me va a cambiar la figura de Dios. Yo sigo siendo monoteísta. Entonces, yo quiero que quede claro en este punto. Cuando se habla en la Biblia de idolatría, se refiere a tener varios dioses. Se refiere a reconocer la fuerza o la presencia de otros dioses, darle credibilidad a otros dioses. Yo puedo tener mis imagencitas en la casa mientras siga siendo monoteísta, creyendo en el único Dios. Si tú crees en un Dios que es el creador, si tú crees en un Dios que es el salvador, que es el santificador, estás bien. Estás bien. La idolatría va a consistir en tener varios dioses. ¿Listo? Y entonces esta es la insistencia de Jesús, esta es la insistencia de Dios en el Antiguo Testamento, que no se mezclen con otros pueblos, porque los otros pueblos son paganos, son politeístas, y nosotros no somos politeístas. Entonces por eso ahí es donde entendemos el sentido de los 10 mandamientos. Y otra cosa bien bonita que quiero decirles hoy: cuando hablemos de los 10 mandamientos, no veamos como una norma impuesta. Veámoslo con unos preceptos que por amor debemos cumplir. No se trata de un cumplimiento impuesto. A mí me parece que muchos cristianos ven los mandamientos como eso, como una regla impuesta. Entonces qué tristeza que uno tenga que querer a Dios porque Dios dijo. ¿Sí ven? Entonces Dios dijo que lo tenemos que querer. Si no lo queremos, pecamos. Entonces todo el mundo quiere a Dios. ¿Por qué queremos a Dios? Porque nos toca. Entonces no veamos los 10 mandamientos como eso, como esa doctrina impuesta, porque entonces nos va a pasar lo del evangelio. Esa semilla en esas personas que la ven impuesta, entonces hoy dicen que sí, mañana se van. Hoy dicen que sí, pero ya después están dudando, o nunca dicen nada porque no tienen raíz. Veamos los 10 mandamientos. Veamos los 10 mandamientos como esas normas de vida para ser feliz, como esas normas del amor con amor se paga, ese reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Veámoslo así. Así es que se tienen que ver los mandamientos. Eso es un terreno bonito. O sea, ¿cuál es la tierra buena? La tierra buena es aquel que ve los preceptos de Dios no como algo impuesto o obligatorio, sino como un proyecto de vida para ser feliz, un proyecto de vida para ser mejor persona. Entonces yo tengo que amar a Dios porque Dios me dijo. No,
porque yo he descubierto que cuando amo a Dios, me amo yo también y amo a los demás. Entonces yo tengo que ir a misa porque Dios me dijo, tengo que santificar las fiestas porque Dios me dijo. No, yo santifico las fiestas porque cuando yo santifico las fiestas estoy siendo agradecido con el que me da todo a mí. Y cuando yo soy agradecido, pues recibo más todavía, recibo más bendiciones. Entonces yo no puedo desear la mujer del prójimo porque si yo la deseo, entonces me va a castigar Dios. No. Yo no voy a desear la mujer del prójimo porque si yo la deseo voy a acabar con mi familia, con mi matrimonio y con el matrimonio de esa mujer. Y eso me va a traer problemas y me va a quitar la paz interior. Se fija, ver los mandamientos como algo que a mí afecta, o sea, que me afecta mi felicidad, que afecta mi proyecto, que afecta mi plan de vida. Y entonces así entendemos el Evangelio. La tierra buena, ¿cuál es? La tierra buena es aquel que escucha la palabra de Dios, la entiende y al entenderla la asimila, le da sentido, la cumple no por cumplir, sino por un sentido y ese sentido da mucho fruto. ¿Cuántos católicos tenemos que la palabra de Dios no la entienden, solo la cumplen por cumplir? El ejemplo más grande son los sacramentos. Entonces se bautizan porque es que ya está muy grande el niño. Primera comunión porque es que ya tiene 8 años. Confirmación porque ya tiene 15. O sea, por cumplir. Los papás son desesperados en eso. Y así tenemos muchísimos cristianos católicos que son solo de cumplimiento de norma, pero que no son tierra buena, donde la semilla no crece. Y hablando en un tema más general, cristianos en el mundo que cumplen la religión por cumplir, pero no le dan el sentido del amor, de la unidad, de la paz. Entonces no somos unidos, no tenemos misericordia, no tenemos amor, entonces cada vez estamos en más guerras, más divididos, y vamos a hacer un censo de quiénes son los que más peleamos, los que más criticamos, los que más robamos, y todos son cristianos. Entonces uno dice, wow, entonces estos que están cumpliendo, ¿cuál es la norma cuál es el sentido de esto? Eso significa en esas tierras que no han encontrado el sentido de vida de su proyecto. Entonces, la gran enseñanza de hoy es, el Señor nos habla de los 10 mandamientos. El primer mandamiento nos habla de no cambiar la imagen de Dios, o sea, de no contaminarnos con otros dioses, de ser monoteístas, de tener un solo Dios y de reconocer a ese Dios como nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Santificador. Esa es la imagen de Dios. Y la segunda, que veamos todas las normas que Dios nos dio como un proyecto de vida para mi felicidad, no una imposición, sino que cuando yo cumplo estas normas de vida, cuando yo cumplo estos preceptos de vida, entonces yo voy a ser feliz. Entonces mi proyecto de salvación es por la tranquilidad y por la paz interior. Los 10 mandamientos se hicieron para mí, para que yo estuviera bien, no es para los demás. Los demás también se van a beneficiar, pero el primer beneficiado soy yo. Así que pidámosle al Señor que hoy podamos ser esa tierra buena, donde estos preceptos y estas normas caigan con sentido, caigan con amor, donde las podamos cumplir pensando en mi felicidad y en el bien de todos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, una vez más antes de la bendición, mañana si Dios quiere, nos vamos a ver en Newark, en New Jersey, los que están por la zona de allá. Un saludo bien especial a todos mis amiguitos, mis hermanos de New Jersey. Voy a estar en la parroquia de Newark, en San Michael, donde estaba antes. Vamos a tener un retiro espiritual allá. Y por la tarde tendremos el congreso de la Escuela de Oxigenación Humana. Ya el congreso estaba planeado hace muchísimo tiempo, antes de que yo me viniera para acá, para Florida. Entonces quisimos aprovechar de que yo iba al congreso para dar también un retiro espiritual. Por eso fue que hicimos este retiro así como tan rápido, pero era como por aprovechar el tiempo. Ya que yo iba y que yo iba hoy en la tarde de 5 a 10, entonces ¿por qué no en la mañana hacer algo diferente también? Y ahí fue donde se nos ocurrió el retiro espiritual. Entonces nos vemos a los que quieran ir. Los que quieran llegar al retiro pueden llegar, no tienen que pagar la entrada ni nada, allá hacen su donación,
pero los que quieren ir al Congreso sería muy bueno todavía hasta hoy, un día antes de que nos dejen saber y puedan pagar por cel o hablar con uno de los integrantes del proyecto de oxigenación humana para separarles el ticket. ¿Okay? De todas maneras, a todos ustedes muchísimas gracias por su confianza, por ese cariño, por permitirme llegar al corazón de ustedes. Lo hago siempre con todo el amor, sin el ánimo de creerme más que los demás, simplemente como lo hice desde el principio de la pandemia, una palabra que los acompañara. Y ahora no dejarlos solos, sino una palabra que siga guiándonos, donde yo también aprendo. Créanme que yo también. Muchas cosas de las que yo hablo, también yo intento mejorar porque no las hago y digo, las tengo que cumplir yo también. Así que gracias por permitirme llegar a sus corazones, por esa confianza. Lo hago siempre con todo el amor y con todo el servicio, pero nunca con el ánimo de creerme más que los demás. ¿Ok? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Y antes de despedirme, otra cosita más. El lunes, la clase de Biblia, tengo una Eucaristía donde dentro de la Eucaristía voy a dar la conferencia. Entonces, si se pueden conectar desde las 7:15, perfecto. Es una Eucaristía, pero dentro de la Eucaristía voy a dar la conferencia, una conferencia de Biblia. Entonces, los espero a todos, aquellos que se conectan en la clase de Biblia o aquellos invitados. Ya saben que es por Zoom, con mi número de teléfono, o por YouTube, por Oxi Espiritual. ¿Listo? Entonces, por ahí nos podemos conectar. Empiezo desde las 7:15 más o menos, va a empezar. Y dentro de la misa voy a dar la conferencia. Es una conferencia de Biblia, de los mismos temas que estamos trabajando de la Biblia. Así que los invito este lunes. Se me olvidó avisarles en la clase la vez pasada, pero desde ahora les voy avisando. ¿Ok? Jesús, María y José.